Bueno, ahí nos vamos uniendo otra vez. Ahí Muy estamos. Vamos a esperar el otro grupo. bien. Ahí ya se empezó a grabar sola. Estamos. A ver, vamos a ver cómo van entrando los otros. Sí, acá le estoy poniendo eh, en el grupo que hay que entrar al tercer momento. Así se dan cuenta. Muy bien. Ahí está. Ahí les puse en el grupo. A ver. Bueno, y acá, buen repaso del reino de Dios. Eso se insistí mucho en el grupo. Insistí Ah, mucho en cuanto a eso de que la iglesia no es el reino, que el reino es más grande que la iglesia, que no hay que confundir, pero lo repetía todas las clases. Ahí entró Marcelo, ahí está entrando de a poquito. A ver, vamos a esperar ahora al acá resto. estoy. Muy bien, Marcelo, pasaste la prueba. Sí, estamos con la Y tonita. este es el precio de tenerlo grabado, así. Pero bueno, Una quería, consulta, Celeste, claro, una sí, consulta. sí, En el primer Zoom que yo no pude estar, ¿lo voy a sí. poder ver también? Creería que sí, vamos a ver. Me imagino, a mí Analía me los armó, me dijo, se guardan solo, vos no toques nada, no cierres nada. Entonces yo no toqué, no cerré. Se Bien, supone que se guardaron, así que bien. No, yo para espero que saber, sí. porque pensé que a lo mejor era que solamente había que participar para tener digamos, el video nuevamente. No, la idea es que participemos todos, porque si no, no hay dinámica con el profesor, es muy difícil para Claro, el profesor, porque si no le digo a David, grabame unos posts y ya está. Pero la claro, no, no, idea no, es claro, que haya una interacción. El tema es grabarlos porque, bueno, el caso de Lorena es un caso especial. Lorena está trabajando en esta hora. Entonces, claro, como que ella escucha la mitad y la mitad no, pero ella se conecta también. A veces, claro, bueno, a esta hora en realidad ya está cerrando donde está trabajando. Entonces este pedacito lo pierde. Es como para que ella no pierda esto que venían haciendo junto con Héctor. claro, Pero la está bien, idea es que todos participemos porque si no va como falta y hay que tener 75% de asistencia. claro, Y esto claro. es para que lo volvamos a ver, porque si hay algún concepto que me acordé, que dijo, y lo reparo, ¿sí? Está bien, Eso es la idea, es no dejar de estar, ¿no? está bien. Entonces, tenemos que tratar de todos los medios de estar. Acá me Claro, dice Héctor que ahí va a entrar. Ya está claro. A mí lo se acaba me de está escribir. complicando porque tengo a mi mamá por un mes que está en la cama. Claro, de terror. Ahora Fabi la está atendiendo, pero Claro, por ahí se me complica. claro. Sí, sí, me Sí, imagino, me imagino. sí. Son esas Estoy en la casa cosas. de ella ahora. Bueno, de última, da el presente, larga con todos, está en el primer encuentro y después lo otro lo escuchás, pero es importante que esté, porque si no, Sí, el profesor necesita también un poco de interacción con claro, la gente. sí, sí, Si no, es muy difícil y también nosotros nos vamos perdiendo cosas porque no podemos hacer las preguntas necesarias. a Por mí me ejemplo, interesa. ahora claro, sí, no, vos venías re bien, Marcelo, si vos no, ya sé, porque este tema es un tema, por eso te decía en tu caso, que bueno, tratá de estar en el primer último y bueno, de último te pones un auricular y andar con el celular encima, pero también es difícil porque hay que atender a una persona, yo sé cómo es el tema. Así Claro, que, pero bueno, trate sí, en lo posible de lo que podamos estar
desde el lugar donde estemos. Yo por eso estoy también, no para Claro. vigilar a David. David es de mi absoluta confianza, pero le estoy porque necesita. Yo también tengo que hacer de todo, no estoy cursando la materia, pero tengo que estar acá, porque si no él no tiene, o pasa algo en esto de que estamos grabando. A mí me convenció Analía, me dice, no, no, sí, se pueden grabar, yo no, pero no es muy lío. A mí me parece medio eh, plomazo esto de que haya 3 links para entrar, pero bueno, es la forma que tenemos de que sea gratis, Claro. porque Sí. no tenemos la estructura. Y les sigo diciendo, traten de publicar, de difundir el instituto. Necesitamos alumnos, necesitamos más gente para poder llevar adelante y empezar a hacer más cosas que necesitamos, ¿sí? Incluso poder pagar, lo que pasa es que esto está todo en dólares, poder pagar esto para tener una grabación, una dinámica mejor para todos nosotros, ¿sí? Pero bueno, toda Sí. cursada virtual hay que estar. Siempre las dinámicas, yo que trabajo mucho en virtualidad, la dinámica es estar. Hay gente que hace trampa, que prende la máquina y se va, pero bueno, vos tenés el No, presente. lo Entonces, importante es que esto. dimos los primeros pasos, después más adelante vamos a ver que los resultados, Sí, bueno. sí, y bueno, van a ser los precursores ustedes. Son los futuros profesores del instituto. Así que enganchen todo, enganchen todo. Y bueno, fíjense que se puede errar y bueno, hay que reírse igual. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, David querido, te doy para el cierre. Gracias, David, por todo tu Bueno, tiempo, la disposición. ¿Eh? no hay Así problema. que bueno, yo me vuelvo a silenciar, pero estoy acá, cualquier cosa me preguntan, pero yo estoy escuchando. Sí, estoy acá Bueno, sentada, pero saco porque me empieza a hacer, se ve que están usando mis hijos internet y me baja el- claro. la calidad. Bueno, chicos, seguimos. Bueno, muy bien. Vamos a seguir viendo el rol de la Trinidad en nuestra incorporación en Cristo, en nuestra incorporación como cuerpo de Cristo. ¿Qué rol ocupa la Trinidad? Lo primero que tenemos que decir es que hay una buena cantidad de pasajes que apoyan la doctrina de la Trinidad y algunos conceptos nos tienen que quedar claros de antemano. La Trinidad, primeramente, no es un concepto tardío del cristianismo que pueda ser interpretado como un subterfugio medieval, es decir, no puede ser considerado como algo, un escape medieval que se ha dado, sino que por el contrario, la Trinidad es la marca del cristianismo desde sus inicios. Desde su comienzo, el cristianismo reconoció a Dios como 3 personas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por ejemplo, nosotros lo vamos a notar en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 10, nosotros notamos que no es el Padre el que se encarna, tampoco es el Espíritu el que se encarna, sino que es el Hijo el que se hace carne y hace morada en nosotros. De manera que notamos en el texto bíblico también, por las diferentes referencias, de que Dios es trino y esa es su marca distintiva. Es muy interesante también cómo han surgido sectas a veces donde interpretan y dicen solo Jesús o solo... Y si bien Cristo es nuestra mirada y nuestro punto de interpretación, también tenemos que considerar el rol del Espíritu y el rol del Padre en todo lo que el texto nos quiere enseñar y nos quiere transmitir. Por eso una visión trinitaria nos ayuda a comprender mejormente a Dios y nos ayuda a comprender su naturaleza, su esencia. Otro de los conceptos también para tener en cuenta es que la Trinidad no es 3 expresiones diferentes de Dios, como si fueran distintas máscaras que Dios se pone o 3 dispensaciones de Jehová, como si Dios dijera, bueno, ahora estoy en Padre, mañana estoy en Hijo, pasado estoy en Espíritu, pero soy el mismo Dios, soy uno con diferentes máscaras. No es así. El proyecto trinitario no es de esa manera, porque de esa manera nosotros consideramos entonces modelos jerárquicos en la Trinidad, modelos discriminatorios o elitistas en la Trinidad, y así copiamos en el modelo de iglesia que tenemos. Por lo tanto, el concepto de Trinidad no da perspectiva para hablar de 3 máscaras de Dios,
sino Dios en tres personas, las que se establecen en tres personas. Y nosotros reconocemos que en la figura del Espíritu Santo es donde vemos el nexo que hay entre Dios y el hombre. El nexo entre Dios y el hombre en la historia de la Iglesia es la figura del Espíritu Santo. Por eso Jesús advierte a sus discípulos que el Espíritu tomará de lo mío, ahí en Juan capítulo 16, versículo 14, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, dice ahí el texto, es mío, dice Jesús. Si queremos ver al Padre, tenemos que ver al Hijo, y el Espíritu nos va a tomar de lo que es de Jesús y nos lo va a hacer saber a nosotros. El Espíritu nos va a establecer eso. De manera que nosotros vemos ahí la función de Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por otra parte, Pablo explica a la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, dice, no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De modo que a pesar de la incapacidad humana que tenemos, es posible estar en Cristo y por el Espíritu mantener una estrecha comunicación con Dios, mantener una estrecha relación con Dios. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, Pablo va a decir, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es decir, es una expresión en donde el Espíritu no es solamente estando en relación ahí con Él, sino con todos los que están allí perteneciendo a la iglesia y donde pueden ver la gracia del Señor Jesucristo y donde pueden ver el amor de Dios expresado, el Dios Trino obrando en la comunidad y en la iglesia local. O por ejemplo el pedido paulino en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, donde dice, yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzando por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El atributo que más se resalta, el atributo que vemos en estos pasajes, con respecto, asociándolo al Espíritu Santo y la Iglesia, es la comunión. La unión espiritual entre Dios y el hombre, y entre el hombre con el otro hombre, y esto se espera de las personas que están en Cristo. Es decir, que cuando tengo una relación con mi hermano, tengo una unión espiritual con mi hermano, porque el mismo espíritu que a mí me hace estar en Cristo, también es el mismo espíritu que a él lo hace estar en Cristo, y por lo tanto entonces somos nosotros miembros y participantes de la Trinidad en medio de nuestras vidas y en medio de la iglesia como hermanos. En un lenguaje más específico, más técnico, este lenguaje lo veíamos cuando estudiábamos neumatología, o sea, la vida del espíritu, y es el término perijoresis. Perijoresis, después lo pueden buscar si desean a este concepto. Y es la palabra que representa la mutua intercompenetración del Padre en el Hijo, del Hijo en el Padre y del Espíritu Santo en ambos y viceversa. Es estar interrelacionados pero también compenetrados. Otro sinónimo es el concepto de inhabitación, que también se da entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la virtud de mantener un estado de diferenciación entre las personas trinas, son diferentes personas, pero al mismo tiempo de compartir una profunda unidad. Eso es perijoresis. Diferentes personas que comparten una profunda unidad. Por eso, como decíamos allí, Jesús va a decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O yo y el Padre, uno somos. O por ejemplo en Mateo 24:36, cuando dice, pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre.
Algunos pasajes nos muestran a continuación el proyecto divino, que es mantener tal comunión con el ser humano que es posible referirnos a que el hombre pueda ser inhabitado por Dios en el Espíritu. Es decir, que el hombre pueda ser inhabitado, donde Dios pueda intercompenetrar la vida del hombre en el Espíritu. Esa es una realidad que vivimos y vamos a ver algunos pasajes a continuación. El primer pasaje que vamos a estar viendo es Juan capítulo 17, versículo 1 al 26, lo pueden leer después. En este caso podemos discernir la intención que tiene allí de inhabitación en las palabras de Jesús. Esta oración, su sumo sacerdotal, posee enormes principios trinitarios de orden relacional. En los versículos 4 y 5 dice, el Hijo glorificando al Padre y el Padre glorificando al Hijo. Y en los versículos del 6 al 8, el Hijo mostrando la imagen del Padre a los hombres. Y en el versículo del 20 al 24, hay un ruego de que los hombres de todos los tiempos que están en Cristo sean por estas causas unidos a la Trinidad. Y dice el pasaje, no te pido solo por esto, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que le amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que lo que me has dado también estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tremendo ahí en donde habla de la unidad del Padre y el Hijo, que son uno, pero donde quieren ser uno con aquellos que están en Cristo, así como Él es uno en el Señor, en el Padre. Muy interesante esto, que la Trinidad venga a inhabitar nuestras vidas, venga a intercompenetrarse con el hombre. Es una realidad que no podemos comprender, pero que nos muestran la gracia de Dios, de que nos hace miembro no solamente por algo que podamos repetir o convencernos, sino por la obra de su Espíritu Santo, siendo partícipes del Dios Trino en nuestra vida. Por eso es muy interesante que el término paracletos mencionado en Juan 15 se constituye en el agente de intercambio entre esto que me has dado, hombres y mujeres en Cristo, y la Trinidad. Como ya hemos mencionado, la promesa de Juan 16, 14 y 15 es que este Espíritu sería el comunicador entre ambas categorías, entre estos que me has dado y la Trinidad. El Espíritu habría de comunicar la realidad de Dios y la realidad del hombre. Una locura. Vivimos la capacidad de vivir en el Espíritu y de tener conexión con el Dios Trino, al que no solamente conocemos intelectualmente, sino que lo conocemos por una unión espiritual con Él a través de su Espíritu. Hay textos que nos muestran más todavía sobre este tema. Romanos 8, del 9 al 17. Romanos 8, del 9 al 17, va a decir, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El texto nos muestra, asume que los destinatarios en el versículo 9 están en el Espíritu y que efectivamente Dios vive en ellos. Esta participación mística, este hecho de que es parte de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nos hace hijos de Dios. Nos da la garantía de que somos hijos de Dios. Al participar del Espíritu, quienes gozan de su presencia no tienen un espíritu que genera temor, sino uno más bien que genera relación, filiación, adopción, relación con el Señor, con el Padre. Este espíritu que los inhabita es el que genera en sus receptores el mismo clamor de Jesús en Getsemaní, Abba, Padre. De manera que es muy interesante este hecho de tener el Espíritu de Dios sobre nuestra vida, que nos hace ser miembros de la Iglesia, que nos hace que Dios Trino nos inhabite. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, versículo 6, también se nos menciona cómo el Espíritu de Cristo, por ese Espíritu clamamos también, Abba Padre. Allí se nos está mencionando esta realidad de que por el Espíritu tengo relación con el Padre y no estoy más en temor, sino que estoy ahora en un espíritu de adopción. ¿En qué se nota que los supuestos destinatarios son inhabitados por la Trinidad? En primer lugar, en el versículo 15, este espíritu los promueve a proclamar su filiación con el Padre, a proclamar que estamos afiliados al Padre, que estamos en el Padre, que somos en el Padre. En segundo lugar, quita fuera el temor para hacer la voluntad de Dios. Nos echa fuera el temor para poder hacer la voluntad de Dios. Así como Jesús en Getsemaní, que pudo decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De la misma manera podemos seguir la voluntad del Señor por el Espíritu Santo y clamar a Abba Padre para sin temor hacer la voluntad del Padre en medio de nuestras vidas. Si tengo algunos minutos más, me gustaría compartir el último pasaje de Hechos capítulo 2. Los primeros capítulos de Hechos que son pospascuales y deben ser interpretados teológicamente. En el inicio del capítulo, como es notorio, no solo ocurre lo que se llaman las glosolalias, las lenguas en donde todos pueden escuchar hablando, sino también ocurre en que los oídos son destapados y todos pueden entender. Hay 6 versículos en donde se menciona en que todos pueden comprender en las diferentes lenguas que se les está hablando y pueden tener el acto milagroso de comprender lo que era la señal del Espíritu en medio de ellos. De manera que lo que ocurrió allí en la Torre de Babel, en Génesis 11, cuando fueron dispersados por la arrogancia, ahora por el Espíritu son vueltos a comunicar y el mensaje es dado a través del Espíritu. El Espíritu es el que comunica a los hombres acerca del propósito de Dios. Y esto es lo que podemos ver en la obra del Espíritu. Los discípulos y las discípulas de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro da el primer testimonio de la iglesia del que se tiene conocimiento acerca de Jesucristo como el Hijo del Padre, con referentes proféticos. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Sepa pues, sin lugar a duda, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otra vez, Dios es resucitando la promesa del Padre y la llegada del Espíritu, y es Dios mismo el que le ha hecho Señor y Cristo, al cual tienen que volverse y reconocer. El modelo neumático, es decir, el modelo del Espíritu en la vida de la iglesia primitiva era juntos en comunión orando,
compartiendo la cena del Señor interactivamente, teniendo comunidad de bienes, compartiendo para las necesidades, viendo la manifestación del poder de Dios, animándose mutuamente a la adoración. Este fenómeno de relaciones en el espíritu es imposible de lograr institucionalmente. Es imposible que una institución pueda lograr o que una organización pueda lograr esta comunión en las relaciones. ¿Qué organización puede esperar de sus integrantes que velen por las necesidades mutuas sin más interés que la solicitud? ¿O quién puede conmover a un propietario a deshacerse de su propiedad para alimentar desvalidos? Solo en el espíritu desaparece la distinción entre sacerdotes, laicos, hombres, mujeres, esclavos, griegos, de modo que las estructuras sean movilizadas a su servicio y se hace palpable el amor de Dios en medio de ellos. La imagen que el escritor de Hechos quiere destacar es que a través del sacrificio vicario de Cristo, el Espíritu Santo es el agente de relación entre el hombre y la Trinidad. Otra vez, el Espíritu Santo, agente de relación entre el hombre y la Trinidad. Y hay un pasaje más que me gustaría también señalar, y es el caso de Esteban. Esteban se lo define y se lo llama un hombre lleno del Espíritu Santo, en Hechos 6:1 y 7:55. Esteban es un hombre a quien Dios puede usar libremente. Este estar lleno del Espíritu Santo se va a encontrar en oposición a la calificación que Esteban le da al concilio. Son duros de cerviz, incircuncisos de corazón, y resisten, es decir, luchan contra el Espíritu Santo. Luego de su fervorosa exposición ocurre el trágico linchamiento que el escritor describe martirialmente como un acto de testimonio. Antes de morir, y para que quede claro a los lectores, se muestra a Esteban teniendo una visión similar a la promesa de Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Allí hay una auténtica visión trinitaria. Está el Padre, donde ven los ojos abiertos y la gloria de Dios. Está el Hijo, donde se ve sentado a la derecha. Y uno puede preguntar: ¿y dónde está el Espíritu? ¿Dónde es que se ve el Espíritu? El Espíritu está en Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba mostrando allí que era lleno del Espíritu Santo. En conclusión, los modelos anteriores establecen una comunicación entre las personas trinas a la cual es invitado a participar el hombre en Cristo a través del Espíritu. El Espíritu se constituye en agente de la revelación para el hombre y en virtud de ello el hombre se convierte en el lugar de la revelación. Como afirma Efesios 1, 3, 14, en Cristo y por el Espíritu los cristianos son unidos para participar de la Trinidad. Esta es la divinización que el Espíritu produce en el creyente. Dios se hace carne en Cristo para que el hombre, siendo divinizado en el Espíritu, sea unido a la Trinidad. Dios se hace cercano al hombre a través de su Espíritu y el hombre entonces puede ser divinizado en algún sentido, llamado hijo de Dios y participar de la Trinidad. En los tres casos citados, la manifestación visible es tanto el compañerismo como el testimonio. Se testifica que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios y Dios mismo, que se hace presente sobre la historia humana en cada caso, que se establece una unión entre protagonista y la Trinidad por la agencia del Espíritu. Pero principalmente, que por Cristo las personas logran unirse a Dios y al prójimo definitivamente. Aquella oración de Jesús en Juan 17 tiene el objetivo del reconocimiento de que es el Hijo eterno, de tal manera que en Getsemaní podría gritar a viva voz: Abba, Padre. Debemos reconocer que, como dijo Martín Lutero, Dios no tiene manos ni pies, sino son nuestras manos y nuestros pies. La Iglesia tiene naturaleza divina, pues sin el Espíritu de Cristo en ella no puede ser llamada Iglesia de Cristo.
Su membresía es íntegramente humana, llena de miedos, desaciertos y limitaciones, pero es el lugar en el que Jesucristo continúa encarnándose en la cultura. Tenemos que reconocer que la iglesia es el lugar en donde Cristo se encarna y se encarna a través del Espíritu. El Espíritu Santo nos hace ser miembros de la iglesia. No es solo la credencial que podamos dar, ni el bautismo que podamos establecer, sino que es el Espíritu Santo el que me hace participante del cuerpo de Cristo y de la iglesia y de la Trinidad en medio de la vida de la iglesia. De poder tener una relación con el Dios Trino en medio de la vida de la iglesia. Este Espíritu Santo es el que realiza la tarea. Muy bien, no sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, ella acaba de anunciar que quedan 10 minutos. De ahora en adelante quedan solamente 10. Así que si alguno tiene algún cierre, o vos, David. Bueno, yo lo único que quería ver era la posibilidad de poder ir compartiendo estas cosas y al mismo tiempo ir trabajando por semana algo para que no se nos haga tan pesado y por semana ir trabajando algo y ir presentando los trabajos. Esa era un poco la idea que tenía. No toda la semana, pero sí algunos trabajos como para tener y no hacer un solo trabajo regular. Sí, a mí me parece fabuloso, porque es como que vas cerrando cada punto, cada cosa, nos lleva a no esperar hasta último momento para leer o para revisar algo, ¿no? Porque después se nos hace muy cuesta arriba. Claro. Entonces, bueno, yo lo que estaba pensando era, hay un video también de que se llama Una iglesia decepcionante, de Andrés Pérez. Es un predicador español que me pareció muy interesante para que estuviéramos trabajando cómo es la decepción en la iglesia. Cómo es para trabajar la decepción conmigo dentro de la iglesia, si he tenido decepciones, y también para trabajar la decepción en otros, en la vida de la iglesia. Así que para mí, si pueden hacer este trabajo de ver el video de Andrés Pérez, Una iglesia decepcionante, por YouTube, y responder a esta pregunta: ¿cómo trabajamos la decepción en la iglesia? De manera particular y en la vida de otros. ¿Cómo se trabaja esto? Hago esta consulta. ¿Eso lo pondrías en el grupo? Así como puso el otro video que estuvo muy bueno. Tengo que hacer el resumen Ajá, porque lo escuché 2 veces como para agilizar la cabeza y ver bien detalladamente lo que habla el pastor. Pero estuvo muy claro. interesante. Hubo una sola cosita que yo no estaría de acuerdo, que incluso después lo leí lo que la hermana decía y creo que usted también lo apoyó, de que es como que va camino al infierno aquel que no se congrega. Sí, sí, bueno. Pero bueno, Una linda. son opiniones, pero no, pero estuvo muy bueno. Si después lo pasa, aunque sea escrito, yo lo veo por Bueno, YouTube, no hay ningún problema. bueno, lo voy a pasar por WhatsApp. Voy a Bien, pasar el título y el nombre del autor. Eh, buenísimo. Así lo pueden tener. La idea es poder ver y trabajar este concepto de decepción y poder ver cómo lo podemos trabajar como iglesia, desde qué lugar podemos elaborar este concepto en nuestra propia vida y en la vida de los demás. Buenísimo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Si podés pasar el link del video, o si lo busca Karina, como para que todos veamos el mismo. Bueno. Y nos servía mucho cuando dabas las clases y mandabas toda la clase escrita, como para Ah, volver a bueno, leerlo. Eso bueno. también es muy bueno. También sirve. Eso Bárbaro. también. Bueno. Vamos a estar subiendo entonces la primera clase y vamos a estar viendo esta segunda también si la subimos. Sí, sí, un poquito. Muchas bendiciones. Buenísimo. Justo eso es lo que iba a pedir, que si podían pasar como es, todas las clases como las fuimos haciendo. Yo me perdí la primera. Bueno, la pasamos. La pasamos y Dale, la tienen. buenísimo, buenísimo. Gracias. Buenísimo. Bárbaro Así. entonces. Bendiciones. Bueno, creo que estamos Chao. entonces. Nos Vamos, estamos Bendiciones. viendo.
Gracias por todo. Adiós. Chao, Cari. Chao, Marcelo, bendiciones. Chao, chao. Bueno, Cari. Bueno, David, todo muy lindo, muy buena la clase. Vamos a ver ahora si se me grabaron los audios. Espero que sí. Me muero si no. Hay uno que me puso ahora cuando yo abría, mientras escuchaba que como que el otro se estaba guardando, no me podía guardar el segundo. Pero bueno, ahora voy a mirar. A mí María me dijo, vos no toques nada, déjalo así. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Después vamos a ver si se editan. Vamos a ir aprendiendo también sobre la marcha. Así que Dale. bueno, David, vos le compartís entonces a los chicos el link de esta predicación El que link querés del que video. escuchen. Bueno, Genial, se lo genial. estoy mandando. Me parece más práctico esto que semana a semana les dé una tareita, porque si Dale. no, no se llega. Bueno, David, saludos a toda Bueno, la Cari. familia. Dale, Gracias. dale. Nos estamos Gracias. viendo. Chao, Un chao, abrazo. chao. Chau, chau.